Un cordial saludo para todos. El día de hoy, el grupo de trabajo número 9, conformado por Fabián Alejandro Tajur Duarte, Judith Rocío Rodríguez Rincón, Luis Vicente Gómez Parada y quien les habla Jonathan Macea Guerra, vamos a hablar acerca de la inducción electromagnética. Continuando con el tema de inducción electromagnética, entonces decimos que el electromagnetismo es una de las fuerzas fundamentales del universo y lo llamamos electromagnetismo eh, por la sencilla razón de que une esos dos conceptos, el concepto de electricidad y el concepto de magnetismo. Aunque prácticamente son dos cosas totalmente diferentes, se tratan de dos fenómenos que están entrelazados entre sí, siendo estos la misma cara de la moneda. Teniendo en cuenta que son representaciones de la misma cosa, no se resulta tan raro pensar que la electricidad puede transformarse en magnetismo y el magnetismo pueda transformarse en electricidad. Son fenómenos interdependientes el uno del otro. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos hablado, podemos decir nosotros o hacernos la pregunta que ¿podrá un campo magnético producir un fenómeno eléctrico? Entonces la respuesta va a ser sí. Sí se puede dar este fenómeno y podemos dar viabilidad a esta pregunta. Continuamos acerca del tema, vamos a hablar acerca del descubrimiento de la inducción electromagnética. Entonces decimos que fue descubierta en el año 1831 por Faraday. Este descubrimiento sentó los pilares fundamentales para el desarrollo de la generación de la electricidad y el desarrollo de los motores eléctricos. Entonces decimos que la ley de Faraday estableció que la magnitud de la tensión inducida en un circuito eléctrico es proporcional a la variación de flujo magnético que lo atraviesa. Entonces, para él generar esta hipótesis, o sea, él tenía un estudio y lo cual lo llevó a verificar si tenía o no la razón. Entonces, para su montaje, él formó una boina con un cable que le conectó un voltímetro y el otro elemento fundamental para el experimento era por supuesto un imán. Y al final de este experimento, el objetivo era evaluar si la influencia de un campo electromagnético hace que haya una fuerza electromotriz inducida en un cable enrollado, lo cual le dio positivo a lo que él tenía planteado. La importancia de la inducción electromagnética se ve en la generación de energía eléctrica. Entonces, es la base, o sea, es la base del funcionamiento de los generadores eléctricos, que son utilizados para convertir energía mecánica en energía eléctrica. Esto es fundamental para la producción de electricidad a gran escala en centrales eléctricas, lo que nos permite tener acceso a la energía eléctrica en nuestros hogares, en la industria y en servicios. Eh, También es importante para el funcionamiento de los motores eléctricos. Es esencial porque en los motores convierte la energía eléctrica en energía mecánica, lo que hace indispensable en una amplia gama de aplicaciones, desde electrodomésticos hasta vehículos eléctricos y maquinaria industrial. Transformadores. Los transformadores son dispositivos que utilizan la inducción electromagnética para cambiar el voltaje de la corriente eléctrica. Esto es crucial para la transmisión digámoslo así, eficiente de energía a largas distancias y para adaptar también el voltaje a las necesidades específicas de diferentes dispositivos y sistemas eléctricos, que aquí ya vemos pues, los diferentes tipos de energía que vemos en las tomas eléctricas. También influye mucho en las comunicaciones. Entonces, en las comunicaciones es la base de las tecnologías de comunicación inalámbrica, como la radio, la televisión, los dispositivos móviles, la red Wi-Fi. Estas tecnologías, por ejemplo, utilizan las ondas electromagnéticas para transmitir la información a través del espacio,
lo que nos permite comunicarnos y acceder a una amplia gama de servicios inalámbricos. Eh, También lo tenemos en una de las partes más importantes, que es la medicina. La inducción electromagnética también tiene aplicaciones importantes en el campo de la medicina. Eh, por ejemplo, se utiliza en las resonancias magnéticas, ya que es una técnica de diagnóstico médico que utiliza campos magnéticos para generar imágenes detalladas del interior del cuerpo humano. Además, la estimulación magnética transcranial, que es una técnica terapéutica para utilizar campos magnéticos para modular la actividad cerebral y tratar ciertas aplicaciones neurológicas, condiciones neurológicas. Buenas noches, me presento, soy el alumno Luis Gómez. En esta ocasión pues hablaremos de la inductancia, el cual es un fenómeno de física que tiene muchas aplicaciones en la electricidad y en el campo de la electrónica. Veremos qué es y también algunas de sus principales aplicaciones. Así que comencemos para comprender la inductancia en su totalidad. Para esto se necesita conocer un tipo de principios de la física eléctrica que es muy simple de entender. En ese principio fue descubierto por un físico llamado Haster, quien probó que un conductor por el cual circula una corriente genera a su alrededor un campo magnético, el cual se comporta como un imán y da su dirección, la cual designa por una regla determinada la mano derecha. ¿Qué es la inductancia? Es el campo magnético que se crea una corriente eléctrica al pasar a través de una bobina de un hilo conductor, el cual está enrollado alrededor de la misma y que conforma un inductor. Dentro de su construcción, pues un inductor está constituido y usualmente por una cabeza hueca de una bobina de un material conductor, típicamente alambre o un hilo de cobre esmaltado. Existen inductores con núcleo de aire o núcleo de un material ferroso, para así de esta manera incrementar su capacidad de magnetismo entre la intensidad o la inductancia. Tipos de inductores, dentro de los cuales tenemos los solenoides. Estos tipos de inductores consisten en un alambre aislado, enrollado en forma de hélice o de forma de una bobina, o en un número de espiras con un paso acorde a las necesidades por el cual circula una corriente eléctrica. Cuando esto sucede, se genera un campo eléctrico dentro del solenoide. Además de esto, también tenemos los toroides. Estos pues se diseñaron para obligar al campo magnético a permanecer dentro de su interior del toroide. Es una bobina en la cual almacena una energía eléctrica en forma de campo eléctrico cuando ésta aumenta la intensidad de su corriente. Podemos decir que a mayor cantidad de vueltas, mayor será así el campo eléctrico o la inductancia. Esta se mide en henrys y es la capacidad la cual tiene una bobina. Dentro de esta ayuda pues, vamos a hablar de qué nos permite. Una vez comprendido la definición y su importancia, podemos concluir que dentro de la ingeniería es un concepto muy fundamental, ya que permite a los ingenieros que puedan diseñar y analizar los diferentes circuitos de una manera más eficiente y efectiva, lo cual nos garantiza en el desarrollo del sistema eléctricos que sean innovadores y muy eficientes a la hora de ser diseñados. Bueno, continuamos observando inductores de potencia y bobina. Presentamos en esta diapositiva una gran gama de inductores de potencia en diferentes tamaños y formas, tanto de montaje a través de orificios como de montaje en superficie. Está disponible para su uso en fuentes de alimentación, juega un papel muy importante en diversas aplicaciones, como filtrar, suavizar el voltaje,
fluctuante, aislar, almacenar y liberar energía, además de regular el flujo de corriente y otra dentro de sus funcionalidades. Ya por último, dentro de esta presentación observamos los diferentes tipos de inductores, una presentación y algunas de las aplicaciones o campos donde son utilizados, donde se analiza y se evidencia así cada una de sus características, ya sea en colores, dimensiones, en fin. Como por ejemplo el tipo de solenoides, el cual tiene un núcleo de aire y núcleo de ferrita. Observamos sus características y su aplicabilidad general dentro de los filtros convertidores de potencia, los cuales transforman una corriente continua de un nivel de tensión a otro. Bueno, continuando con el desarrollo de la exposición, es importante tener en cuenta también las aplicaciones de la inducción electromagnética y la inductancia pues, para el campo de la ingeniería civil. Cabe resaltar el hecho de que la inducción electromagnética se presenta por un fenómeno en un campo magnético que tiende a ser variable y a su misma vez conduce una corriente eléctrica en un material conductor. También de igual forma que la inductancia pertenece a una propiedad del mismo conductor y este siempre tiende a poner algunos cambios frente a la corriente que pasa, como bien también dentro de este mismo campo magnético que tiende a ser variable y puede llegar a generar pues una fuerza eléctrica motriz o electromotriz. De igual forma, bueno, para tener en cuenta la relevancia que tienen estos dos fenómenos dentro de la ingeniería civil, podemos tomar dos aspectos importantes. Uno, como lo es el monitoreo de estructuras, mediante sensores que tienen estos principios primero de fuerzas electromotrices y asimismo tienen un proceso de conducción eléctrica. Asimismo, en sistemas de energía y seguridad, que nos permite, por ejemplo, algo tan básico a lo cual pues le damos bastante relevancia dentro del desarrollo de nuestras vías, que puede ser la iluminación pública y también la distribución eléctrica. Bueno, respecto al desarrollo del monitoreo y mantenimiento de estructuras, podemos hablar acerca de los sensores que se utilizan en electromagnética, los cuales nos ayudan a detectar cambios o a conocer un poco más a fondo el desarrollo de una estructura. Un ejemplo de ellos puede ser el puente Golden Gate o edificios que tienen, pues digamos que su variación es a partir de los 10 pisos. Entonces hacer un análisis piso por piso tomaría bastante tiempo, para lo cual estos sensores nos colaborarían muchísimo y pues asimismo serían muchísimo más eficientes. Entonces este puede ser un proceso de aplicación. Para hacer un desarrollo del énfasis acerca de los sistemas de iluminación y distribución eléctrica, estos podemos asimilarlos al uso de infraestructura, tanto en desarrollo menor como en desarrollo mayor. Un ejemplo de un desarrollo menor o algo más asequible o tangible pueden ser los balastos inductivos. Estos nos ayudan en un proceso de mejor y mayor eficiencia energética, asimismo como a prolongar la vida útil no solo de lámparas o de apartados menores como pueden ser la iluminación doméstica, sino también en algunos electrodomésticos se utilizan bastante, de hecho, por su misma eficiencia. Asimismo, estos componentes ayudan a regular la corriente eléctrica y ayudan pues que el flujo de alta densidad sea constante. Por otra parte, tenemos los transformadores, los cuales podemos ver y tener en cuenta dentro de uso doméstico residencial, también dentro de apartados de grandes infraestructuras, lo cual ayuda a que pues, la eficiencia de la energía, tanto en apartados urbanos como rurales, sea pues muchísimo más eficiente, que su distribución sea adecuada y asimismo que su inducción, bueno, se usan en procesos de inducción electrónica para que el cambio de niveles no tenga como una gran afectación a nivel de su distribución, sobre todo debido a que están soportando grandes cargas y en su mayoría son de alta tensión. Ya para finalizar, hablábamos también de que en procesos de ingeniería civil también estamos atados al hecho del cambio, por lo cual surgen tecnologías emergentes y futuras aplicaciones
para los cuales pues digamos pueden representar un reto, más sin embargo también una oportunidad hacia el cambio y un cambio óptimo. Bien o mal estamos viendo que actualmente está en auge los carros eléctricos o híbridos, entonces la migración hacia este sistema de transporte es, pues digamos que óptima siempre y cuando la cantidad de recursos pues se tenga en cuenta. Razón por la cual pues podemos hablar también que dentro del sector de la ingeniería civil podemos tener materiales y construcciones inteligentes de la mano con innovaciones pues de innovaciones futuras que nos lleven hacia un óptimo uso de redes energéticas y lo cual genere edificios sostenibles, infraestructura sostenible y apartados óptimos que mejoren, insisto, el uso de recursos. Dentro de los materiales también se podría, como previamente les iba a hablar, de concreto luminoso, el cual nos presentaría o nos ayudaría muchísimo a reducir algunos apartados en desarrollo vial, y asimismo pues que podamos siempre importarle a la innovación, darle importancia a esa innovación que tan de la mano va con el uso de la tecnología. Buen día, profe. Para este espacio tenemos planteados dos ejercicios de inducción electromagnética e inductancia aplicados en equipos de la ingeniería, equipos utilizados en el área de la ingeniería civil, específicamente pues la construcción. Tenemos la motobomba eléctrica de 2 caballos de fuerza. Entonces, en la primera fotografía evidenciamos una motobomba. En la imagen de la mitad está el embobinado, que va a ser nuestro tema pues, puntual, ahí donde vamos a hacer el ejercicio del cálculo de la intensidad del campo magnético de ese embobinado, y tenemos la ley que vamos a aplicar. En la siguiente fotografía tenemos la fórmula de la ley de Biot-Savart que vamos a utilizar para calcular ese campo, esa intensidad del campo magnético. El primer ejercicio planteado es una bobina de 200 vueltas y de radio de 30 centímetros se encuentra rodeada de aire. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad del cuerpo magnético inducido por la bobina si por ella circula una corriente de 60 amperios? Vamos a plantear la fórmula de Biot-Savart, que dice que la intensidad del cuerpo magnético es igual al N número de veces por la permeabilidad, que es la U que se nos visualiza ahí, y esa es una fórmula constante que es 4pi por 10 a la menos 3 telsas por metro sobre amperios. Ahora, esto sobre 2 por el radio. Ahora vamos a darle valores a cada uno de la fórmula, de cada una de las partes de la fórmula. Entonces tenemos N, para este caso, N es igual a 200, que son la cantidad de vueltas. R es igual a 0.3 metros, que son los 30 centímetros del ejercicio. Tenemos la corriente, que va a ser 60 amperios, y tenemos la intensidad del campo magnético que vamos a calcular. La constante ya la habíamos mencionado, la constante de permeabilidad es 4pi por 10 a la menos 7 telsa por metro sobre amperios. Ahora bien, vamos a hacer la aplicación de valores a nuestra fórmula, y tendríamos que la intensidad del campo magnético es igual a los 200 n número de vueltas por los 4pi por 10 a la menos 7 por 60 amperios. Esto sobre 2 por 0.3 metros, que es nuestro radio, y vamos a tener el resultado de 0,008 pi telsas, o también se podría interpretar como 8 pi por 10 a la menos 3 telsas.
Ese sería el resultado de nuestro primer ejercicio aplicando la ley de Biot-Savart para calcular la intensidad del campo magnético. Tenemos ahora un segundo ejercicio que dice la intensidad del campo magnético inducido en el centro de una espira de 20 centímetros de radio que se encuentra en el aire y por la cual circula una intensidad de corriente de 25 sobre pi amperios es. Vamos a hacer el mismo despeje pues de la fórmula, pero en este no tenemos n número de... En este caso n es igual a 0 porque no tenemos número de vueltas y vamos a utilizar la fórmula, simplemente la fórmula de Biot-Savart como permeabilidad por la corriente sobre 2 veces el radio. Los valores para nuestras variables de la fórmula son: el radio es igual a 0.2 metros porque estamos hablando de que tiene 20 centímetros convertidos a metros, 0.2. Vamos a utilizar la fórmula constante de la permeabilidad, que es 4pi por 10 a la menos 7 telsa por metro sobre amperio, y la corriente para este ejercicio nos dan que es 25 sobre pi amperios, y vamos a calcular entonces la intensidad del campo magnético. Aplicamos los valores a la fórmula y nos da que entonces la intensidad del campo magnético es igual a 4pi por 10 a la menos 7 por los 25 pi amperios sobre 2 por 0.2, que es nuestro radio, y obtendríamos una intensidad del campo magnético igual a 2.5 por 10 a la menos 5 telsas para este ejercicio planteado. Gracias, profe, y esperamos en la socialización que vamos a hacer en la exposición plantear otros dos ejercicios un poco más completos para que sea más dinámico el ejercicio y pues que sean otros dos ejercicios diferentes. Gracias.